De regreso a la cantina del glorioso. El inmortal Tomás Troncoso, el príncipe hindú Rubel Kumarasamy y quien les habla, bienvenido a Roja, con un programa interesantísimo en el día de hoy. Una entrega sin desperdicio donde vamos a tratar, entre otras cosas, la historia de los grandes paracortos latinoamericanos en las grandes ligas. Que dicho sea de paso, esta Latinoamérica ha sido una tierra pródiga en buenos paradores en corto. No nos vamos a detener ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en República Dominicana, ni tampoco en México. Pero si pasamos balances a Latinoamérica y cogemos, por ejemplo, Venezuela, Carrasquel, Concepción, Vizquel, aquí Tony Fernández, antes de Tony el Rabí Horacio Martínez, en Cuba Dagoberto Campanelli, es una maceta de grandes defensores de la posición 6. Eso nos obliga a tratar con ustedes, entre otras cosas, ciertos aspectos importantes de esta posición, que cuando usted va a conformar un equipo, los que saben de este negocio dicen, la primera selección debe ser la número 6. Qué bien, bienvenido, qué buena esa introducción y qué bueno tener con nosotros a alguien como Tomás, que ha visto tanta pelota, que conoce el béisbol desde la A a la Z y que sabe de la importancia de tener un torpedero, un buen torpedero. Buen torpedero, sí. Si no, que se lo pregunten a Ozzie Smith. Ay, bueno, sí, que tú de ese volar Chichigua tú sabes mucho. Sí. Hasta Claro. del jorrón que él dio que tú no lo esperabas. Que no lo esperaba. Hasta llegué a decir, si él da un jonrón a la zurda, me retiro de la crónica deportiva. ¿Y qué sucedió? Seguí activo. Pero dio el honrón. Mira, Tomás. Pero dio el jonrón. Tomás, y A Tom Nierenfjord. Hablábamos el día pasado aquí en la cantina de Willy Miranda, de Horacio, ya hemos hablado antes, de las ligas negras, de los grandes torpederos, de Luis Aparicio, que jugó aquí en los intercambios de la serie, cuando se jugó Venezuela, jugaron Venezuela y Dominicana, las ligas invernales, esos partidos que fueron como de impulso para cautivar nuevamente el béisbol dominicano después de la pausa de los principios de los años 60. Y hablamos de Miranda como alguien a quien los cubanos realzaban, pero que en realidad había sido un gran torpedero. Y los dominicanos también lo consideraban. Lo colocaban como un artífice de la defensa. Los dominicanos, a Willy Miranda, sí. Consideraban los dominicanos, conocedores del béisbol, decían que Willy Miranda había sido uno de los mejores y grandes torpederos de todos los tiempos. Tenía el privilegio de ser hermano de un periodista que lo insufló mucho, Fausto Miranda. Pero bienvenido, aparte de eso, Risuto, sí, en su biografía resalta las cualidades defensivas. Le pesaba el bate, pero era un mago a la defensa. Pero eran peloteros, Tomás, los torpederos de esa época, le decían Jolly Punch Hitter. No eran jugadores que bateaban tanto, eran más bien expertos en la defensa. Así mismo es. Marty Marion, que fue de los Cardenales. Quizás el único shortstop que usted busca de la época antigua, usted busca y no, la mayoría eran alitas cortas, como se usa decir en el argot popular. Sí. Eran magos de la defensa, hacían filigranas defensivas. Ahora, en aquella serie mundial que ganaron los Cardenales, Marty Marion, sí, era un torpedero importante dentro del equipo. Y era un hombre alto, sí, para los estándares de la época. Exacto. En la que él jugó, porque Marty Marion medía como 6'3". Era altísimo. Era alto. Pero era muy buen shortstop también. Sí. Y después nos hemos encontrado en la época moderna con shortstop tan grandes como Alex Rodríguez, sí, como Cal Ripken. Y uno se maravilla de que haya personas tan grandes que se desplacen tan bien. Pero es cuestión de evolución, porque ¿quién iba a decir que hombres iban a correr con 7 pies de un lado a otro de la cancha con la velocidad que se mueve Carl Towns? Exacto. Es que todo ha cambiado. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y el béisbol ha cambiado. Y el béisbol ha cambiado. Y los atletas son otros. Sí, y la caja torácica también de los atletas
ha cambiado mucho. Porque usted hace una comparación entre la caja torácica de Miguel Tejada y de Alex Rodríguez y de Nomar García Parra, y es del cielo a la tierra. Sin embargo, fueron tres virtuosos de la ofensiva. Y si pones a Omar Vizquel, dime tú. Sí, Exacto. Vamos a decir, Nomar García Parra, hablando de torpederos, que era descendiente de mexicano y que su nombre Nomar es Ramón al revés. Ramón al revés. Bueno, el primer, ganó 2 títulos de bateo consecutivos en la Liga Americana siendo bateador derecho, lo cual es una rareza, Sí. porque el bateador derecho tiene que enfrentarse a muchos bateadores derechos. Sin embargo, él ganó 2 títulos de bateo y fue el torpedero de los 3 grandes mosqueteros el que menos duró, Exacto. porque Alex y Derek Jeter se Que retiró era hace el trío, poco. el trío de las Derek Jeter comparaciones. Sí. Derek Jeter duró 20 temporadas. Y Alex Rodríguez está jugando, va para su temporada número 22, Sí. ya no como torpedero, pero todavía sí, se mantiene jugando pelota. Sí, está dentro del juego. Y García Parra, que fue el único que ganó 2 títulos de bateo, ya está fuera del juego. Y era bueno defensivamente, ahora buen bateador García Tremendo Parra. bateador, Sí. tremendo bateador, Ah. que rompió una tradición en Boston de que muchos bateadores zurdos fueran los líderes de bateo, y fue líder de bateo siendo un bateador derecho. Así mismo es. Entonces, Pero esa la realidad es, Rubén y Tomás, de los amigos televidentes, que si usted pasa balance a la gran camada de paracortos latinos, usted no puede decir que Luis Aparicio fue mejor que Concepción fue mejor que Vizquel fue mejor, o Alex Rodríguez mejor que Vizquel. Usted va haciendo y porrateando las actuaciones y usted llega a la conclusión, hay un empate y mucha similitud. ¿Tú crees? bueno, Nadie puede decir que porque uno Alex- bateaba más que otro. más que No, otro. yo estoy hablando de la defensa, Sí. quizás. Porque, oye, de la defensa, ahora mismo, uno que está ahora de coach en primera base de un equipo de Grandes Ligas, Omar Vizquel, Sí. era un asunto. Un mago de la defensa. Mago, claro. Un mago. Pero por Pero ejemplo, tú tienes el caso de Tony Fernández. No, y los Aparicio. Aparicio. Tony Fernández fue un mago de la defensa. Así y mismo es. volviendo a Y los tenía limitaciones en el tiro, pero aprendió un tiro por debajo del brazo que la ponía, la cuadraba. A donde había que ponerla. claro, y entonces hablando de ciberestado dominicano, Alfredo Griffith, por ejemplo, Pepe Frías, Pepe Frías fue un Rafaelín mago. Ramírez, Hoy la araña Nelson Norman. Nelson Norman, Félix Félix Fermín. Fermín. Todos esos fueron un grupo, Manny Lee. Hubo un momento en que 8 dominicanos estaban jugando regulares, sobre todo en Grandes Ligas. Y eso, ¿qué país ha producido 8 torpederos que en un momento determinado sean regulares en las Grandes Ligas? No, no. Entonces, nosotros también hemos sido grandes productores de esa posición tan importante que yo recuerdo, y lo he mencionado antes aquí en la cantina, que Pat Gillick, cuando iba a analizar o a ver un pelotero, y a veces nos convocaba, íbamos, a veces ya Mazá, tú fuiste un par de veces. Muchas veces. Muchas sí, veces. Yamasá. Íbamos allá al complejo en Yamasá, ahí estaba Pat Gillick, y decía a todo el mundo pónmelo en el cierto, Para ver su movilidad. aunque fueran pitcher, todo el mundo en el cierto, y él le daba un rolling para que tiraban del cierto, y el brazo de cierto a primera base empezaba a crearle a Gillick un mago de la, vamos a decir, de la percepción y de la calidad de y cada de la jugador. proyección. Está con vida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pero el otro día creo que leí que estaba un poquito enfermo. Bueno, pero él todavía se mantiene activo como asesor. ¿Qué edad tendrá Pat Gillick? Tiene como unos, no llega a 80 años. Pero debe estar piquera. Por ahí anda. Pero él a todo el mundo lo ponía en el CIOR para determinar la velocidad. ¿No sería también para descubrir uno? Bueno, pero No, y el tiro, no, y el para la tiro. velocidad del brazo. No, Principalmente yo- para determinar el brazo. Era un chiste que yo Sí, estaba sí, haciendo. pero era para el brazo. Sí. Y después del brazo ya quizás lo mandaban a otra Había gente para otra. otras herramientas. Otra herramienta como el fútbol y otras cosas, pero era principalmente eso para medir el brazo. Porque el brazo más exigido que hay en el béisbol es el del cierto. Y el de que debe ser más educado. Porque es el hombre que tiene que ir al hoyo y tratar de sacar el lado más difícil, que es el del zurdo que batea hacia el hoyo, que usted tiene que sacar con un tiro
del hoyo a primera. Es el brazo más exigido que hay en el béisbol. Sí. Batazo zurdo, batazo de bateador zurdo, conectado hacia el hoyo y sacarlo en primera. ¿Y qué tú crees de que si Julián está viendo este juego, este programa, no diría, oye, pero jugar segunda como la jugué yo fue también difícil? Y es Bueno, verdad. pero es otro. Sí, es verdad. Julián Javier fue un gran También torpedero. América Latina ha dado muchos, ¿Eh? muchos Un intermediistas. gran torpedero. Julián comenzó como torpedero, pero fue un gran segunda base. Bueno, terminó como siendo una de las Exacto, mejores segundas ¿no? bases. Como segunda base, por supuesto. El mismo caso de Pedro González aquí. Un gran segunda base. Pero cuando Julián jugó en algunas selecciones amateur, jugó segunda base y Pedro Pablo Tineo El señor esto. No, ¿Tú recuerdas a Pedro Pablo Tineo? Sí, cómo no, pero recuerdo perfectamente a Julián Javier, Jugando- que se decía que hacía la jugada con el guante RB y los pop fly. Él era algo, pues, verdaderamente. Como segunda base. Como Pero segunda él base. como amateur fue cierto. Sí, También fue sí, cierto. pero estoy hablando como Aquí hubo un gran segunda shortstop. base de los mis Cardenales de Aquí San un Luis. sobre todo amateur, Tomasito Liriano, que fue muy bueno. Y Luis Piñol. Y Luis Piñol, Luis la Piñol. pinta. Y Martiri Atacio. Es decir, que aquí ha habido una producción muy buena de jugadores de la posición 6. Sí. Oye, hablando de los torpederos de todos los tiempos, creo que no mencionamos a Caraquelito porque lo teníamos Bueno, que guardado. Raquel va a ser ¿cómo decir? El eje La central médula de este programa. del programa de hoy, porque fue el pionero de los shortstop latinoamericanos en las grandes ligas. Y debido a eso, y que ha culminado la Serie del Caribe, quisimos preparar este programa para hablar de Carraquelito como el pionero de los torpederos latinoamericanos en las grandes ligas. Que, Bien. por cierto, hay muchos muchachos nuevos que están en proceso de firma, que tienen unas herramientas como Llorestó fuera de serie. Bueno, Tomás, ¿tú dicen recuerdas? dicen que el hijo de Mondesi, que va a Bueno, ser jugó una aquí figura, con el Licey, brevemente, pero Raúl dicen que va a Alberto, ser una figura que extraordinaria. no puede fallar. Tú recuerdas, hablando de Carraquelito, porque vamos a entrar en Carraquelito en el próximo segmento, pero Sí. del Carraquelito que tuviste en 1953 Lo vi mucho. con los Medias Blancas de Chicago. Sí, sí lo vi. ¿Tú recuerdas ese line-up, más o menos? Más o menos 53, porque después hay otros después. Sí. Inclusive el 59, cuando ellos fueron a la Serie Mundial. Pero ya contra los Carraquelito Dodgers. no estaba ahí. No, ya Carraquelito no estaba. Sí. El catcher regular, aunque a veces era Sherman Lola, que era muy bueno Sí. en los medianos. A mí me gustó. Mientras yo estaba en Nueva York, yo simpatizaba con Boston Sí. y con el equipo de los Medias Blancas. A ver cuál de los dos equipos lograba derrotar a los Yankees de Nueva York, porque yo no era, a mí no me simpatizaban los Yankees de Nueva York, igual que a mi padre, porque mi padre me decía, Ganaban es que demasiado. siempre ganan demasiado. Bueno, Sciori segunda. Shorty segunda, Nelly Fox y Carraquelito. Nelly Fox con una bola de Primera tabaco. base, murió joven Carraquelito, Sí. quizás con menos de 50 años. Primera base, yo hablé de Walt Dropo, que Pero estuvo fue con el Walt- uniforme, pero también estaba Ted Kluszewski Sí, pero esos fueron un poco... después. sí. Sí. Pero entonces Walter hubo Dropo sí. Walter primera Dropo- base. Walter- Pero fue con los Medias Rojas de Boston también. Sí, sí, estuvo. sí. No, pero Walter Dropo estuvo también. Tú sabes quién jugó tercera base, pero no tanto, ¿no? Pero fue muy bueno en el béisbol de Cuba, Sí. como tercera base del Almendares. Héctor Rodríguez, que muy poca gente sabe y conoce quién fue Héctor Rodríguez, el tercera base por unos 3 o 4 años, regular del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Miñoso jugaba en ese equipo del 53. También. En el Left field. left field. ¿Y el center quién era? Yo pensé ahorita que podía ser Jim Landis, No, pero pero era- era Jingle John. Jim Rivera. Gigi Rivera. Jim El hombre Rivera. que se tiraba de slide en primera, en segunda, en tercera y en el home siempre. Puerto Rico, Que jugaba en Puerto Rico como nativo. por cierto, que ya se están tirando mucho de cabeza en todos lados sí. en el béisbol Ha, actual. ha vuelto esa modalidad. Ah, Sí, bueno. el right field había en el equipo del 53, estuvimos viendo y había una mezcla. El Miñoso a veces jugó right. Bob Boy también, un negro, jugó primera base. Ah, mira, Pero el equipo, en los primera pitchers, estaba Ferris Fain, Ferry que era Fain, muy buen Ferry bateador. Fain, F-A-I-N. en el 53. Sí, Pero en los pitchers estaba Billy Pierce, El zurdito Billy el Pierce. zurdito de oro. Sandalio Consuegra, Sandy Consuegra, Fornieles. Mike Fornieles, ¿Y quién era el otro que estaba? Ellie Wynn. Bueno, pues que yo no sé si Eli Wynn estaba en el 53,
Pero esos tres por lo menos estaban seguros ahí. Había otro más. Y como está seguro la pausa. Así estamos. Volvemos en breve. Bueno, señores, el primer torpedero venezolano y latinoamericano que destacó en las grandes ligas fue Alfonso Chico Carraquel. Por cierto, el estadio de Puerto La Cruz, ¿cuál es el nombre? Alfonso Chico. Alfonso Chico. Ahí se jugó una serie del Caribe Sí. que ganó el equipo de los Tigres del Licey. Un gran amigo nuestro, hermano menor de Carraquelito. Alfonso, y él siempre era su ídolo, siempre decía mi hermano Alfonso. Sí, el más alto. No decía nunca mi hermano Chico, sino mi hermano Alfonso. Domingo Carraquel. Trabajó mucho con Toronto. Trabajó mucho con los Azuleros de Toronto Gran amigo de compadre, Epi Guerrero. compadre de Epi, Domingo Carraquel, que jugó mucha pelota en México. Siempre nos juntábamos con él en los campos de entrenamiento. Y uno que le decían el patón, El tío el tío de ellos. también de los Carraquel. Sí, fue. Entonces, hay un dato. Chico Carraquel fue el tercer venezolano que jugó en la Grandes Ligas. Tercer venezolano que llegó a la Grandes Ligas. Como El primero, regular. no. El tercer venezolano que jugó en la Grandes Ligas fue Chico Carraquel. El primero fue el Patón. El primero fue el Patón Carraquel, su Patón. tío, Sí. Alejandro Patón Carraquel. Y el otro fue Jesús Ramos, Chucho Ramos, que jugó con los Rojos de Cincinnati en 1940. Pero Chucho Ramos jugaba en primera también. Primera base. Aquí en el play Primera base y al en dinero. el play de la normal. Bueno, Chucho Ramos, ese Chucho Ramos. Al dinero y primera base. pero debutó en el 44 en Grandes Ligas. Sí. Que nosotros no pensábamos jugar béisbol profesional aquí en República Dominicana. Entonces, Chico Carraquel firmó en el año 1949 con la organización de los Dodgers de Brooklyn. Que buscaba siempre esos latinos. Sí, y después fue cambiado a los Medias Blancas de Chicago, con el equipo con el que debutó en el año 1951. ¿Y cuántos años tuvo con los En Grandes Ligas duró 10 años. 10 años con los Media Blancas siempre? No, con los Medias Blancas duró hasta 1955. Y después pasó a los Indios de Cleveland. Ajá. Pero Carraquel, en los 10 años que jugó en Grandes Ligas, en 4 fue a Juego de Estrella. Y era considerado, y le llamaban, el fantasma de la calle 35. La calle 35 es donde está todavía, o donde estaba antes, el Comiskey Park, En y está Chicago. el actual parque de los Medias Blancas Blancas de de Chicago. Chicago. Entonces acá Raquel, que estableció en esa época un récord de más chances consecutivos sin pifiar en las Grandes Ligas, para un cierto, le pusieron el fantasma de la calle 35. Es bueno decir que en Chicago White Sox quien lo relevó o lo sustituyó fue Luis Aparicio. Sí. Hay algo Y importante. él sustituyó a Luke Appling. Exacto. Era muy bueno, Lucas. Oh, Luke Appling. Hay una Mire, foto. ahora yo le voy a decir, Sí. vamos a suponer que tengamos aquí unos venezolanos conocedores y optamos por pedirle su opinión entre Omar Vizquel, Luis Aparicio y Chico Carraquel. ¿Cuál considera de los tres que fue el number one? Se queda Si es de la entre edad de nosotros, se dice queda que con Aparicio. Aparicio. Si Pero es- si de Si la es edad más de joven que nosotros, dicen Sí. que Omar Vizquel. dice que es Omar Vizquel. yo diría Omar Vizquel. Sí. Omar Vizquel, señores, Sí. es un fantasma. Mira, Por cierto, Y el brazo que tiene un brazo de será nada. el manager de Venezuela en Mira el aquí. Clásico Mundial. miren aquí la foto de los dos primeros señores latinoamericanos en las Grandes Ligas. Ya Willy Miranda jugaba, pero no era regular. Pero señores regulares en Grandes Ligas. Carraquel con Cleveland y ¿Con qué? Aparicio con los White Sox. Aunque Porque, Aparicio tuvo mucho tiempo con los Yankees. eh, Digo, Miranda, Willy. Miranda. Willy no. Miranda. Sí, por eso. Aquí están Carraquel y Aparicio. Carraquel fue sustituido por Aparicio y Carraquel había sustituido A Luke a Luke Appling. Appling.
él estuvo como la carne en medio de dos tapas del sándwich que llegaron al Salón de la Fama, porque Applin y Aparicio, los dos AP, llegaron al Salón de la Fama. Sí, señor. Aquí hay una foto, señores, para que ustedes vean lo que fue Carrasquel. Eso es la revista Sport del año 1952. Portada. Para estar en la revista Sport en el año 52, Bueno. un latinoamericano, Bueno. hay que imaginarse la calidad ¿Qué tenía? del torpedero que tenía que ser Alfonso Chico Carrasquel para que se ganara la portada. De Él lucía como un poquito, con unas libritas de más, no era delgado, No. pero cubría muchísimo terreno y fíjense ustedes, tenía buen brazo, era un gran torpedero, fue un gran torpedero Chico Carrasquel. Entonces, el dato es que él combinó con Nelly Fox, pero que después Aparicio también combinó con Nelly Fox. Sí. Como Y ya en la una Serie gran- Mundial y del llegaron a la Serie 59, Mundial del 59. que ganaron los Dodgers. ¿Tú esa recuerdas serie. eso? Sí, señor. Eso, Tomás, parece que fue ayer. Parece que fue Pues ayer. mira que no fue 1959. Oye, me narrada por Bocanel. Klusuki en primera. Y Lola De catcher. De catcher. Fox y en el short, Aparicio. Aparicio. Eran los Go-Go ¿Y Boys. quién era el tercera? Creo que era Hal Smith, pero no estoy muy seguro. Pero Bueno, Hal Smith, lo podemos buscar, yo tengo Sí. donde buscarlo también. tú tienes por ahí. Pero Chico Carrasquel jugó en el primer juego de estrellas. Primer Fue el latino. primer latinoamericano que jugó un juego de estrellas. Entonces poca gente le reconoce esos datos o esa condición de pionero. A Chico Quizás Carrasquel. ahora mismo que hay tantos venezolanos residiendo en Santo Domingo, Sí. alguno te diga, el número uno, Chico Carrasquel para mí. Muy difícil, muy En difícil. Sí, por lo de 1951, Viquel y Aparicio. Sí, y además son muchachos jóvenes. primer juego de estrellas que jugó un latinoamericano y un extranjero en el juego de estrellas de las Grandes Ligas. No latinoamericano, no. Primer extranjero Qué interesante. fue Chico Carrasquel. Octavo bate, primer turno al bate, Robin Roberts, tirando por la Liga Nacional. Carrasquel por la Liga Americana. Phillies de Filadelfia. Línea de gira al center field dio Chico Carrasquel. De una vez. ¿Saben por quién fue sustituido? Por el segundo latinoamericano que jugó un juego de estrella, Oreste Minis Miñoso. niños. Chico Milloso, que jugaba junto con Carrasquel en los Media Blanca de Chicago. Sí. Carrasquelito en el short y Miñoso en el left field. En el left field. Yo decía esta El tarde, gran Oreste haciendo Miñoso. una- El hombre que el carro de él era un carro. Bueno, ahí está. Tú lo tienes por ahí, el carro. No, de el él. carro no, el carro lo podemos traer, lo hemos traído ya. Bueno, pero él lo que hacía era por el malecón de La Habana ir en su carro. El carro descapotado, creo que era un Cadillac, un Buick. Él lo traía del sur de la Florida. De Cayo de Hueso. Cayo Cayo Hueso, Hueso, cruzaban a el La ferry, Habana. Cruzaban el ferry. Y de ahí entonces lo devolvía. Rosado con blanco era. Entonces volvía otra vez a usar su carro, pero esta vez. Pero El antes que que, está a la izquierda. antes que Rubén describe esa foto, Sí. Sí. para que no se me vaya. Pero espérate, ¿cuál fue? Digamos, Hagamos. Ah. El que está a la izquierda es Carrasquel. Aquí está Carrasquel. Carrasquelito. Y en el otro flanco está Walter Dropo. Bateador poderoso. Y en el medio está Miñoso. Miñoso, que no parece que era tan ¿Tú buen recuerdas que bateador. Walter Dropo dio 12? ¿Cuántos hijos fue que dio consecutivos? 12 creo que fue. 12 hijos Consecutivos. consecutivos. Lo que quería El que decir, está en el medio es Miñoso. lo que quería era decir, ya que hablamos de Carrasquel y hablamos de Miñoso, que los peloteros cubanos después de la revolución, los que han desertado y los que han jugado en grandes ligas, ninguno han tenido estampa de Hall of Fame, ¿De quién? de ser Salón de la Fama. Salón de la Fama. Ninguno. Sí. Y no hemos Bueno. mencionado a Concepción, pero que yo no, No, de sé los si- cubanos, él dice. No me refiero a los cubanos. Ah, te refieres a los cubanos. De lo que han desertado desde Tony Oliva hasta ahora, que se fueron los hermanos Gurriel, ninguno tiene estampa de Hall of Fame. Quizá Antonio Oliva. Y no está en la inmortalidad. No, pero un bateador que pero tendremos que analizar. Se lo merece. Pero Mini Miñoso no está tampoco. Sí, Es que lo han posiblemente- discriminado a ¿Y él. tú sabes quién no está? ¿Quién? Luis Tian, Y Luis Tian. ni ¿Y Mike tú sabes- Cuella, ¿Y tú sabes quién no está? Camilo Pascual. tampoco. Sí. Porque no vamos a mencionar a Patato Pascual, su hermano. No, que- no. Hay una anécdota
en relación con Carraquel y Oreste Miñoso jugando los dos de los Media Blancas de Chicago en el año 51. Los negros no podían entrar al restaurante. Y Carraquel y Miñoso desarrollaron una corriente de amistad muy estrecha. Los latinoamericanos hablando español. Necesaria. Imagínate, en esa época. Entonces, Carraquel, como era blanco, podía entrar al restaurante a comer. Pero Miñoso tenía que quedarse en el bus. Y entonces, Carraquel le preguntaba siempre a Miñoso, ¿qué tú quieres que te compre? Entonces Miñoso en la guagua le decía, vamos a decir, tráeme un picapollo, un mulo, una pechuga, papita, un refresco, Coca-Cola y tal cosa. Entonces, tráeme un combo. Un combo. Entonces Carraquel iba al restaurante, pedía la de él y la de Miñoso, y entonces venía a la guagua a comer junto con Miñoso. Entonces Carraquel le ha dicho, o le decía en broma a Miñoso, pero qué lujo te das tú. Tienes mensajero y mozo blanco, porque me manda a comprar la comida y aquí veo yo, te la encargo y vengo aquí a servirte en la guagua. Y Miñoso le decía siempre, no coma de aquella, viejo, De lo que pica el pollo. que tú juegas en las dos ligas. O sea, como que tú no estás muy claro. Tiene el negro detrás de la oreja. Como decía Sí, lo aquel que llaman, famoso, ¿y tu abuelita dónde está? Sí. Siempre decían eso con Tarzán Estaleya, Sí. un cubano que daba unos batazos grandes en Grandes Ligas. ese era el famoso Luis Carbonell que decía, ¿y tu abuelita ¿Dónde está? Pero a Tarzán Estaleya, que jugó como blanco en Grandes Ligas, Y Roberto Ortiz jugó como blanco. sí, pero le decían, especialmente a Estaleya, Y Adolfo le Luque. decían, no, Adolfo Luque era blanco. Pero que jugaron antes que todos los latinos. No, Adolfo Luque ganó 27 juegos en la década del 20. Sí, En la década del 20. Y Miguel Ángel González, que era el manager de La Habana, sí. fue receptor en Grandes Ligas muchos años. Luque yo fue voy a pitcher. hacer una- Pitcher Era zurdo, blanco, Luque. era blanco con pelos buenos. Yo voy a hacer una anécdota ahora que recuerdo, pero de una manera muy, bueno, Sutil. no, muy reciente, la tengo muy vívida en la memoria. Y es, estamos nosotros en Miami, porque Carraquel era muy bromista, le gustaba, los Carraquel son bromistas. Siempre tenía un chiste a Un flor de chiste a flor labio. de labio. Entonces, estábamos nosotros en un gran hotel en Miami, no recuerdo si era el Hyatt o el Hilton, y había una premiación en Miami de latinoamericanos. Y entonces Carraquel había sido invitado. Estaba Carraquel ahí. Entonces, al productor del programa le dijeron que ahí está uno de los grandes directores latinoamericanos de todos los tiempos. Y entonces, Eso fue en el Radisson. en el Gran Plaza, No, en el Radisson. bueno, el caso es que el amigo nuestro dice, no, pero aquí encuentro yo la mejor oportunidad entrevista de mi de vida. promover el premio del año próximo. Y se acerca a Carraquel y le dice, señor, yo soy el productor de este programa y quisiera hacerle una entrevista porque yo pienso dedicarle el programa del próximo año A usted. a usted. Ahí dice, oh, ¿cómo no? Entonces, cuando lo va a presentar, le dice, bueno, aquí estamos al lado de una de las grandes glorias latinoamericanas del béisbol. Uno de los torpederos más grandes que ha jugado y que ha pisado un terreno de juego del béisbol. Estamos al lado de Luis Aparicio El y nos grande. complace estar al lado de esa gran figura, Luis Aparicio, y le damos la bienvenida. Y comenzó a hacerle preguntas y él Entonces callado. dice él, bueno, yo te agradezco toda la introducción, pero yo soy Alfonso Carraquel. Llévatelo.
Tomás, dime algo de las manos de Vizquel para ti. Las manos de Vizquel eran las supermanos. Rafles. Sí. Las manos. Pero Aparicio tenía El ladrón mejor. de las manos de seda. Aparicio tenía mejor brazo. Brazo. Sí, que Vizquel. Raquelito y que Vizquel. Sí. Y Concepción le agarró con tirar de un bajo a primera En base. el Riverfront. En la Sí. grama En sintética. la grama En la sintética grama inventó un tiro. Inventó un tiro. Patentizó. Y no lo hemos mencionado como torpedero importante, pero no, Patentizado por él. Patentizó un tiro. sí, allá. pero no para compararse con Vizquel ni con Aparicio. Y yo no sé con Carraquelito. Dice Tony Fernández que cree que Concesión debe estar en el Salón de la Fama. También. Dice Tony. Sí. Dice Tony. Sí. Digo, hablamos, el otro Sí, día hablamos sí, con él. no. Sí. Pero Vizquel también, yo creo. Porque Pero Vizquel tuvo un año que creo que hizo 4 errores pero nada más. Vizquel también atrapando el bounce con la mano limpia Sí, sí. para tirar primero en la marcha. Por cierto, ¿cómo entrevisté yo a Aparicio? Ustedes se preguntarán. A mí me dijeron, él está en el hotel comercial. ¿Tú te acuerdas En del el hotel Conde. comercial? Digo, la barra Conde. del chino. Conde, bueno, en el, Esquina segundo, Hostos. en el segundo piso Sí. estaba el comedor. Que había una peña muy Ahí buena. subo en la yo y exactamente estaba Aparicio con su esposa y 2 hijos. Y yo tomé la decisión de decirle, Luis, con muchísimo, mi nombre es Tomás Troncoso, yo cuando yo trabajo aquí, ten la amabilidad, me puede dar unos minutitos nada más. Y creo que me dijo, yo estoy aquí desayunando con pero vamos arriba, que tú pareces un... Y ahí lo entrevisté por primera vez Aparicio. a Aparicio, por primera vez yo, Sí. y me sentí sumamente hecho. ¿Tú entiendes? Sí. Como yo me sentí como, mucho, entrevisté a Luisito Aparicio, Aparicio- porque Aparicio era, Un mago de la defensa. cogía, tiraba y tenía brazos muy buenos. Y siempre fue muy cooperador con la prensa. Bueno, todavía sigue siendo Un hombre cooperador, amable. Muy amable. Y hombre que le gustaba hablar mucho de béisbol. Aquí hay algo de Carraquel y Stengel que es político. Es político. A raíz de el boom que causó Carraquel en las grandes ligas y el hecho de que en los años 50 había comenzado una especie de tormenta antiamericana en Venezuela en contra de la dictadura El Pérez de Jiménez. Pérez Jiménez y todas las cosas que habían sucedido y alguna posibilidad. Insuflado por los sueños democráticos de Bueno, Rómulo sucedió Betancourt. que el embajador de los Estados Unidos en Caracas organizó un acto en el que se le rindiera en el Yankee Stadium la iglesia, la parroquia o la catedral del béisbol, un homenaje a Carraquel, en el que una comunidad venezolana fue a rendirle un homenaje a Casey Stengel. Y esa es la foto que ustedes han visto. Porque el embajador americano en Caracas organizó unos concursos de los barrios más pobres de Caracas y llevó a los niños Ah, al Yankee Stadium a ese homenaje de esa foto que ustedes vieron. Y el Yankee Stadium le hizo un homenaje a Carraquel y los venezolanos le hicieron un homenaje a Casey Stengel. Ya que tú hablaste algo como de música, Sí. ¿cómo se llamaba esa orquesta de dominicanos mayores? Gavillo Ovillo Caracas. Caracaboy. Tú estabas en el Vivillo play, Prómeta. tú estabas en el play el día que estaba gobernando José Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez estaba gobernando el país en ese momento. Y Carlos Andrés fue al play y fue también el grupo de De Villo. Gavillo de Caracas. Villo Boy. Caracas Boy, que era mayormente dominicano, pero también vivió prácticamente toda su José vida. Luis Rodríguez, el Puma. Salió de Es esa un orquesta. producto de Y Y otro Felipe más. Pirela. Y Felipe Pirela. Felipe Pirela. Villo, Ahora, la orquesta, Villo señores. Caracas Boy. Villo es el hermano de Amable Frometa, Sí, el arquitecto. sí. Oh. Ahora, Villo era una orquesta extraordinaria. Después él tomó bueno, ¿cómo decirte? La decisión, Sí, la ah, decisión de ser él igual, o sea, tratar de ser lo que fue su padre, pero no pudo. Sí. No pudo. Aquí está, en el año 1951, la despedida del Yankee Clipper Wow. y la llegada de Carraquel. 1951, aquí en la cantina,
hacemos un retro, ¿verdad? Sí, sí. Para que la gente conozca la una historia también. que un poco ha Y llegado vea muy acá, poco. Raquelito, con Joey DiMaggio, el último año de DiMaggio. El Yankee Clipper. Sí. Entonces hay algo que yo traje, Tomás, Biembo, para que habláramos de algo que habíamos hablado con Pepe Fría muchas veces y que nosotros hablamos con Tony Fernández, con Alfredito Griffin, con grandes señores todos. En las peñas hablamos de eso. Que hemos hablado anteriormente con Horacio de algo como esto, lo que se llama 643. 643, el doble play más común Más tradicional. Más béisbol. importante. ¿Por qué? Porque el bateador es derecho, el mayoritario, y cuando da la bola con hombre en primera, el doble play que se ejecuta es el 6-4-3. Entonces, vamos a hablar algo de 6-4-3. Ahora, yo quisiera saber si ustedes se han dado cuenta de que antes, cuando se hacía un doble play de 6-4-3, el segunda base cogía la pelota en el pecho, pero no estaba pisando la almohadilla. Ahora no la pisan la almohadilla No, y sueltan. Es un phantom, En el un aire. fantasma, un toque fantasma. Cuando le tiraban a él del No, short nos referimos a pasarle por segunda. arriba la almohadilla. No, pasaba por él. Si el tiro era del pecho, ella era out del hombre. Sin necesidad de estar buscando la almohadilla para pisarla. Algo que Se ha variado un introdujo poco, para ¿eh? hacer- entonces, Sí, sí, ya mucho se ha variado variado. un poco, ¿eh? Ahora, Hay ¿tú sabes muchos quién lo árbitros hacía? exigentes. Julián Javier lo hacía. Sí. Sabía hacer, escabullirse Sí. en segunda base, no pisar la almohadilla necesariamente, estar en el aire, pero con su brazo poderoso, completar el doble Ese de los 6-4-3. grandes, Bobby Richardson, Mazeroski, Damaso García también. Lo hacía Sí. mucho. Damaso, Bueno, gran segunda base. y dominicano. Robertito Alomar. No, pero Alomar Es el plus. No ha habido mejor que Alomar. Es el plus. Alomar No ha es habido mejor. nadie mejor que Alomar. Hall of Fame. Miren, hay algunas cosas que de las que menciona acá Raquel sobre lo que tiene que ser, lo que es un cioretón. ¿Cuáles son las condiciones de un cioretón? Y dice Raquel que para él el cioretón es como el buen jugador de dominó. ¿Verdad? Sí. El jugador de dominó está viendo el juego y sabe La ficha que la viene. ficha que tiene el que está al lado de él, el que está en el otro lado y el que El tiene que está de de frente y frente. todo el mundo. ¿Y por qué Entonces, razón? Porque eso yo siempre me lo he preguntado, que yo creo que eso como que no es cierto. ¿Qué? Y es verdad. Oh. Hay jugadores de dominó que saben lo que tiene el otro. Todo. Porque Y lo gana. único que Ojo, por la que va poniendo. Por la que va Entonces, poniendo, va calculando. Por lo que, por el conocimiento de cómo batea, de lo que el pitcher tira, de lo que es el bateador, el cioretón Se mueve. es un jugador de domino. tiene que tener la sabe cabeza en pelota. todo lo que batea, todo lo que tira el pitcher, todo lo que batea el bateador, Todo lo que pueda batear. todo lo que y hacia dónde puede batear con lo que van a pichar. Sí. Entonces, ese es un cioretón, es un hombre como el dominoteco más grande de la historia. Domina todas que las sabe fichas. todo. Domina todas las fichas. Entonces, su colocación para determinados bateadores es muy importante. Y por eso el cioretón es el engranaje de un cuadro. Un cuadro que no tiene un gran cioretón. Dice Raquel, lo han dicho los grandes cioretón, lo conocemos nosotros, lo hemos vivido. Un equipo sin un cioretón no puede ganar. No puede- Y no mira tiene- que no la tiene segunda armonía. base es importante Sí, también. pero como un cioretón. No, Los pero equipos es se importante. arman por es la importante. posición. Y la seis. receptoría, por supuesto. Claro, pero es la línea central. Pero entre ellos, Es la espina dorsal de un equipo de pelota. catcher y cioretón. Un catcher y un cioretón. Center Es tan field. grande que Satchel Paige un día dijo, yo picho con un catcher y un short. Sí, exageró la nota. Y en primera base, no me lo van a sacar del cuadro. Sí, Y entonces, Satchel Paige pichó así, digo, me imagino con un par de innings. sí. Sí, pero- Y le imagina que le dieron un palo también. ¿Quién sabe? Le dieron. Sí, pero Eso exagerado. está en la leyenda, en la bruma. De eso no hay video, pero él exageraba la De nota. eso, como tú dices, de eso no hay video. No hay video. Pero Él exageraba. hay algunas cosas que yo quiero comentarle a ustedes, porque Fría Un mago de la posición 6. y algunos jugadores dominicanos que han jugado en esa posición, porque nosotros hemos tenido al Chino Beliar,
Rafael Belial fue un gran También sobre todo un mago. dominicano. Sí. Rafael Belial fue un gran sobre todo dominicano. Sí, sí. No, quizás porque no, como no bateaba tanto, la gente no lo recuerda. Daniel Rodríguez fue un gran sobre todo dominicano. Sí. Sino que se lo pregunten a las águilas. Rafael Valdés fue un gran sobre todo dominicano también, el caballero Valdés. Era más tercera que Bueno, pero short. también jugó short. Sí. También jugó short. En una época en que entregar la posición de shortstop a un dominicano no era fácil. No era fácil. No era fácil. Y Valdés la jugó. Y después el Licey ganó un campeonato con Julián Vicente como shortstop. Sí. Robertico Díaz fue shortstop. También. Sí, señor. Teodoro fue shortstop. Y después terminó sin Ahora tercera. donde brilló Teodoro fue en tercera. Ah, Finalmente. sí. Pero- Brilló porque brilló en segunda. Y nosotros también. tuvimos a Rafael Santana como shortstop de un equipo campeón. Prenda linda. Y José campeón de Uribe, Grandes Ligas. y José Uribe fue para corto en Grandes Y jugó, Ligas. y jugó centerfield también. También. Sí. Sí. Y José Uribe con San Francisco fue un estelar. De Uribe manera que- González. sí. José Uribe En González. paz descanse. Esa posición, Murió joven en un accidente. esa doble play 6-4-3 es. La salvación de los. Sí, pero es el más difícil para el segunda base. Porque el segunda base Debe venir del fondo. no ve el corredor, No, porque está es ciego. está Ese entrando doble de play es espalda. ciego. En cambio, el 4-6-3, el torpedero solamente tiene que saltar y tirar. Porque está viendo. Porque está viendo el viendo el hombre que corredor. viene. Exacto. Sí. Y en el 1-6-3 también el shortstop está Viene de viendo la frente, jugada. viene de Eso es frente. correcto. Sí, eso pues es por eso correcto. que tú- Ahora hay otro que es bastante difícil, que es el 3-6-3. No Sí. es fácil ese. Sí, pero ese- Porque el 5-3, el 5-6-3, 5-4-3. 5-4-3 es 5-4-3. más fácil, ¿no? Sí. Que el Es más 1-3, rutinario, es más 1-3-3 Sí. o 1-3-1. Sí. Ese es otro shortstop que no tiene 1-3-1. 1-6-1. 1-6-1. 1-6-1. Sí, y 1-6-1. Son doble play. Así mismo es. Pero para hablar de doble play y de situaciones, esa comparación que hizo Carraquelito de que el gran jugador de dominó puede ser comparado a un shortstop es importante porque a veces uno se maravilla cuando se junta con gente que está jugando dominó, que dice, cuando va a trancar, tú tienes tal, tú tienes tal, tú tienes tal, son tantos puntos, se trancó el juego y ya, y ganó. Porque Oye, lo sabe, sí, y yo siempre me pregunto, ¿será esto cierto? Yo no lo puedo creer. él lo sabe, sí. Y yo creo que yo sigo sin creerlo. No, lo saben, they Sí, know. lo saben. Lo saben. Así es que el shortstop es el gran jugador de dominó de un cuadro de un equipo de pelota. Y Bien. lo dijo antes el gran Alfonso Chico Carraquel. ¿Por qué le decían chico a la gente, Tomás? Bueno, debe ser porque era latinoamericano. Chico, ven Sí, acá. oye, chico, ven acá. Por los Especialmente en cubanos. Cuba, ¿no? Un cubano chico, que le decían. Sí, en Cuba. Eso es un decir cubano. Sí, lo de muy chico, bien. ¿no? Chico, ven acá, O chico. sea, ven acá, chico. ¿Dónde tú estabas, chico? Sí, porque nadie. Los dominicanos no estamos en eso, ¿no? No, En no. lo de chico. No, los dominicanos ahora le dicen monstruo. Llegan los monstruos. Dime monstruo. O ¿Qué es verdugo. eso? Oye, verdugo. Verdugo. Monstruo. Bacano. Bacano. Es bichán. Antes era bichán, ya no hay bichán. Es un Pero, bichán. pero ¿y dónde Es un sacaron ustedes? bacano. Un monstruo. Ahora ahí llegan los monstruos. Monstruo es los monstruos. Es un monstruo. Es monstruo. Pero aquí es monstruo. Sí, se, el de aquí. se lo trataron de explicar ahora a Rosario Flores. Y no lo entendió. Entonces le dijeron, bueno, me dijeron que yo era, que descendiendo de mi mamá, las Flores, yo era una monstrua. Y entonces Irving y Sergio Carlos. No, la muchacha, La diva. la Germán, La diva. La la Germán. diva, mega diva, Milagro. Milagros, hermano. Milagro, entonces le digo, aquí es montra. Me imagino. Así con esa montra llegamos a la pausa.
Bien, aquí tienen ustedes la fotografía de Alfonso Carraquel con su primer equipo profesional, Cervecería Caracas, El equipo tradicional de Venezuela. que se convirtió después en los Leones Leones de de Caracas. Caracas. ¿Y cómo se llamaba el dueño del equipo, buen amigo de Monchín? Negro Prieto. El Negro Prieto. Y ahora el hijo del Negro Prieto es el dueño del equipo. Sí. No, es el presidente de la Liga de Béisbol. Presidente de la liga. Sí. Bueno, hay algo que Carraquel Él dijo, vendió los Leones de que Caracas. hablamos el otro día con Fernández y lo habíamos hablado con Tony Fernández. Y es algo que le ocurrió también a Pedro Guerrero, que podemos hablar nosotros aquí. Ustedes recuerdan una vez que le preguntó la sorda a Pedro Guerrero y a Steve Sachs. Pedro jugaba en tercera. ¿Qué tú estás pensando en el noveno inning? Sí, Y dice Pedro, bueno, que cuando le den, no le den por los cuando yo estoy. tercera. ¿Y cuál es tu segundo pensamiento? Que no le den por los de Steve Sachs. ¿Te acuerdas que Steve Sachs tiraba más la primera? Sí. Los Rolling fácil. Entonces, Carraquel dijo que hay que establecer una diferencia entre dos clases de Cioretó. Cioretó 1-0 y Cioretó 15-0. El Cioretó 15-0 Juega suelto. juega y no le importa. Y hasta 8-0 también. Él dijo 15-0, porque yo creo que una Exagerando. exageración. Sí. Hay un Cioretó 15-0 y un Cioretó 1-0. El Cioretó 1-0, la calidad del Cioretó 1-0 Abriendo inning. es tan grande que el Cioretó de 1-0 quiere que todos los rolling que No, den sean por se tercera. lo den, no, se lo den a él. Ah, no, el de verdad. El 1-0. El que está en juego 1-0. El Cioretó de verdad quiere que todos los rolling Vayan por en su el premio, cuadro vayan por su se lo premio. den a él. Entonces Pepe Fría pertenecía a ese tipo de Cioretó. Rolling que él narraba, porque ustedes recordarán que Pepe narraba. Yo lo entrevisté Rolling a acción. él Él mismo. ampliamente. en el Y programa. cuando daban rolling, él mismo narraba rolling o de Pepe Fría, el maestro coge, tira primera, out. Él mismo narraba su juego. Especialmente 3/4 de los Sí, tiros, sí. ¿no? Sí, sí. Un brazalete tenía Pepe, Sí. un brazalete. Y del hoyo sacaba con Y una entonces, puntería fuera de serie. hay un Cioretó que es muy bueno cuando tú estás ganando, pero cuando el juego está en la línea, si le dan rolling por donde está él, Ay, pifia la bola, fumblea. no hay forma de tirar bien. a Es como el primera. mariscal de campo, que a la hora de la verdad, cuando tiene que dar el pase, lo saquean. ¿Eh? Yo lo estaba viendo Un entonces. saqueo. El Super Bowl. El Super lo saquean. Entonces, el Cioretó grande de verdad es el Cioretó que cuando el juego está 1-0 siempre quiere que le den la bola o el batazo por donde está él. Es como el pelotero de basquetbol, jugador. Stephen Curry ahora quiere que cuando el juego esté en la línea, Le den la bola a en él. Golden State, ¿a quién le van a dar la bola? A él. Para meter una de 3. Pero un mago la tira y la Es un mete. Y sigue caminando y sigue que ¿Eh? coger el rebote. Y lo se coge. quita el El mouthpiece mouthpiece. y se lo engancha. Y va y tira, y va a la línea de tiro libre. Entonces, hay una cosa, Tomás, y bienvenido, que a mí me impresionó notablemente porque narra algunas de las etapas del Cioretó. Carraquel, en un libro que lo escribió una mujer. Este libro lo escribió una mujer, pero yo lo leí y en realidad él le narra 3 etapas de un Cioretó. Las 3 etapas de un Cioretó. Una, cuando usted está en plenitud de condiciones. En el clímax. Sí. Rolling al hoyo, rolling entre tercera y short. Usted va, coge la bola, casi detrás de tercera, se clava y tiran y saca en primera. Segunda etapa, el mismo batazo que te dieron a los 20, te lo dan a los 30 y ese batazo tú le llegas con el guante de revés. salta y tira y todavía saca en primera. Y la tercera etapa, ese roletazo entre tercera y short, cuando tú lo vas a buscar
con el guante de revés, es un hit al left field. La misma posición te va empujando. Te O va lo sacando detienes, pero no sacas en ningún sitio. No, la misma posición, los mismos años te van empujando hasta terminar en tercera. Ay, la tercera etapa tú no le llegas. La tercera etapa tú no le llegas. Y él dijo, es la etapa en que al Cioretó lo mueven a tercera Tercera base. base. Porque ya no le llega A los batazos de sus predios. Alex Rodríguez, Carrique en la etapa moderna, Robin Young. lo mueven a tercera base. Y decía Carraquel en ese libro, señores, parece mentira, pero es la triste realidad. Te colocan más cerca de las graderías. El siguiente paso es estar en las graderías. Ser cuadro. No, fanático. Sí, sí, fanático. O sea, te mueven del Cioretó a tercera y tú tienes los fanáticos muy cerca. Pero el próximo fanático, el próximo punto es ser fanático. Te van a sacar ya porque te van a retirar. Cuando un Cioretó, porque el Cioretó no lo mueven a bateador designado, tiene que ser Alex Rodríguez en esta época. Sí. Pero en esa época, un Cioretó defensivo, lo mueven a tercera y después de tercera ya no sirve. Ya el próximo paso es scout. Ve el juego de anotando las. Así O, es. o coach o scout. Y entonces, esos son los pasos que por lo que pasa un jugador de las paradas cortas Cuando va perdiendo cuando va habilidades. perdiendo facultades. Y nosotros hemos visto muchos torpederos perder facultades. Muchos. Y nosotros decir aquí, perdió un paso, ya no le llega a la que le llegaba Ya no antes. tiene range hacia la derecha. No le llega a la que le llegaba antes. ¿Cuántos torpederos tú has visto? Muchos, muchos. En Grandes Ligas y aquí. Inclusive que siguen jugando en el shortstop. Bueno, pero por ejemplo, tú viste a Jeter disminuirse. Derek Jeter, sí. Él terminó, había perdido bastante, pero todavía le quedaba. Bueno, porque porque por conocimiento, Por por dominoteco, dinámica del por juego. jugador de dominó, Sabía- había aprendido a colocarse un poco. Sabía por default. pero había perdido el alcance. Había perdido, como Había no. perdido el alcance. Y perdió el dominicano, ¿Por qué? Fernández Porque también. lo principal del Cioretó, además de la rutina hay que hacerla, y el doble play, pero lo principal de un Cioretó, y por eso es el que juega más lejos, Tiene en más la posición poder. del infield, es el hombre que más hit roba. Seguro. Porque la mayoría de los bateadores son derechos. Y los batazos que van, o por el medio o hacia el hoyo, quien los coge es el Cioretó. Pues ya han notado ustedes una gran cantidad ahora en este momento, en este béisbol, de bateadores zurdos tratando de aprender a batear hacia el jardín izquierdo y viceversa. Los derechos tratando de... Por las posiciones defensivas que le juegan, Por el los shifting. shifts defensivos. Sí, Por el pues, shifting, sí, eso. sí, pero de todas maneras, no solamente por eso, por lo que tú dices es correcto, pero también porque han estado aprendiendo un zurdo a batear para el left field Sí, y porque un no hay derecho forma a de batear para el right field. no hay forma de colar la bola por Especialmente su si banda. hay un hombre en primera, porque si hay un hombre en primera, entonces hay un amplio, ¿verdad? Espacio Claro. entre el segunda base y el primera base. No hay forma de colar la bola. Por el asunto de la velocidad que ha regresado un poco al juego de El juego pelota. de pelota. Porque ya ese espacio entre primera y segunda, cuando hay hombre en la inicial, hubo un momento en que quizás decayó un poco porque la gente estaba esperando más un palo grande. Pero el béisbol ha regresado también al juego un poco corto, quizás no como, No como era en como la época antes. de Carraquelito y Nelly Fox y de los Gogos. Pero ha regresado. Luego voy, pero ha recortado, regresado al recortado, juego ha corto. recortado mucho. Sí. Un poco más del hit and run. Sí, El y toque de está bola, el toque de tocando bola. más la bola también. Ujú. Sí. Aunque el béisbol cubano, señores, en la Serie del Caribe que vimos, Dejó mucho fue que un desear. béisbol exageradamente Muy conservador. ortodoxo, muy ortodoxo. Un béisbol para acercarse tocando la bola. Sí, Buscar- Perdiendo por más de 2 carreras. Tocar la bola para hacer una. Sí, sí. hasta con un out y nadie en base. No, Tocando Un para béisbol envasar. muy a la antigua. Y en la transmisión que se hizo de Cubavisión, Criticaron mucha mucho. gente, muchos narradores y comentaristas cubanos Criticaron. comentaban cómo el béisbol cubano que se juega en la isla se había quedado atrasado en relación con el béisbol que se juega hoy en México. Exacto. Vamos a recordar los cubanos que jugaron aquí
en los 12 juegos y un poquito antes. Sí. Vamos a tratar de recordar. Agustín Marchetti, Hugo Blandino, Marchetti, Fermín Lafita, Sigue. Isasi. Félix Isasi, Isasi, el en segunda Curro base. Pérez, El Curro Pérez, que fue el pitcher ganador. Changa Medero. Telémaco. No, Changa Medero Amaury. murió en un accidente, pero el mejor José Antonio Huelga también, los dos José murieron en Antonio accidente. Huelga, Telemaco. Era muy bueno. los Baudilio dos. Vinén. Baudilio Vinén también. un equipo. O sea, muy distinto al rostro No, porque al ese equipo de béisbol Cuba. del 74, con relación a lo que eran los países de América Latina, estaba muy por encima en cuanto a calidad. Marchetti primera. Marque. O sea, Felipe Sarduy. Sí, Lázaro Pérez, el catcher. Lázaro Pérez, tremendo catcher. Un veterano, pero tremendo catcher. Un pero era veterano. un béisbol que estaba por encima del área. Ya el béisbol cubano Capirosi. Armando Capiró. Bueno, yo creo que Capiró. yo lo hemos mencionado Center, casi sí. todos. ¿Eh? Pero era otra época, eran otros jugadores. Sí, sí. Sí, Wilfredo Sánchez, que era un gran tocador de bola y center fielder con poco brazo. Muy parecido a Miguel Diloné en características. Wilfredo Sánchez y Miguel Diloné. Miguel Diloné. Y mira que Miguel Diloné, para robar bases, no había quien lo cazara. ¿no? Sí, Era robaba. Ahora Wilfredo Sánchez tiraba la zurda. Sí. Tiraba la zurda. Diloné bateaba la zurda, pero Tiraba la la derecha. derecha. Sí. Pero más o menos le hemos hecho ese recorrido de los Top y Y recordando pasajes de los grandes de la época pasada y los grandes, como hablamos de Alex Rodríguez, de Nomar García Parra, de Derechita, también de los grandes de ahora. sí, porque no hay duda de que para nosotros recordar esos torpederos que hoy brillan en el béisbol de las grandes ligas, que hoy buscan contratos, que hoy le ofrecen las villas y castillas, primero existieron esta gente Que sentaron la zapata. y que, bueno, en el caso de Aparicio, llegó al Salón de la Fama y que Vizquel está, como dicen, puntera, piquera Sí, de llegar. Mientras hay otros que aguardan, como el caso de Concepción, aguardan quizás una oportunidad para que uno de los comités de veteranos que ahora existen Le quizás abra, den las, chance. le abra las puertas de la inmortalidad. Sí. Bueno, pues más o menos eso es lo que hemos hecho en el día de hoy. Hablar de una posición realmente crítica en un equipo de pelota, pero que los dominicanos lo hemos producido en cantidades industriales, al extremo de que San Pedro de Macorís llegó a ser La capital de los cielos. considerada como la capital de los Top en el béisbol de la gran Y con razón. Sí, con señor. tantos Top. Así es que por hoy hemos llegado a esta parte infine del programa de la Cantina del Glorioso, refiriéndonos a los Top, haciendo énfasis en ese pionero que fue el venezolano Alfonso Chico Carrasquel. Carrasquelito. Primer torpedero regular latinoamericano, primer extranjero que jugó En un juego de estrellas. estrellas. Bien. Adiós.